El reloj de pared en su cocina, de esos antiguos con números romanos y un insistente tic-tac, marcaba las 10:30 de la mañana. Para Ana, los domingos no eran días de descanso en el sentido literal de la palabra, sino de reinicio. Un ritual meticuloso que empezaba con café tostado oscuro, lectura de las noticias en línea y la pieza central de su coreografía semanal, la visita al supermercado. No era una obligación, sino una especie de peregrinaje laico. Una oportunidad para reponer existencias con calma, para pasear por los pasillos inmaculados, ignorando el bullicio de ofertas y el aluvión de colores chillones que prometían la felicidad en forma de producto envasado. El mercado central, su elección habitual, era un templo de la modernidad. Vasto, luminoso, con el zumbido constante de los congeladores y el murmullo de cientos de conversaciones yuxtapuestas. Ese día, un domingo de principios de otoño envuelto en un aire fresco y la promesa de un sol aún débil. Ana salió de su apartamento con su bolsa de tela perfectamente doblada en el bolso. Su vida, en su mayor parte, era un ejercicio de control. Abogada junior en una firma respetable, su día a día requería precisión y una mente organizada. El caos era su enemigo. Por eso, cualquier desviación de la norma, por mínima que fuera, agitaba las quietas aguas de su existencia. Y esa desviación, esa pequeña, ominosa mancha en el lienzo de su rutina, había comenzado hacía ya varias semanas. La primera vez lo atribuyó a una coincidencia. Estaba en el pasillo de los lácteos, comparando etiquetas de yogures bajos en grasa, cuando levantó la vista. Un hombre de mediana estatura y complexión promedio, con una cazadora oscura y el pelo ligeramente desordenado, estaba al final del pasillo, fingiendo examinar las leches especiales. Sus ojos, sin embargo, no estaban en el cartón de almendras, sino en ella. Fue un instante fugaz. Él desvió la mirada rápidamente. Ana se encogió de hombros mentalmente. El supermercado estaba lleno. Era la hora punta del domingo. Gente mirando a gente. Normal. Pero luego, la semana siguiente. Y la siguiente. Y la otra. El patrón se estableció con una sutileza escalofriante, como el lento deslizamiento de una sombra sobre una pared. Al principio, Ana se esforzaba por descartarlo. Su mente analítica buscaba explicaciones lógicas. Tal vez él también vive por aquí. Tal vez tiene el mismo horario. Es un adulto. Está haciendo sus compras. Pero los tal vez empezaron a sonar huecos, a romperse bajo el peso de la repetición. Era siempre el mismo hombre. Llevaba casi siempre la misma cazadora oscura, una prenda de aspecto funcional, pero sin ninguna particularidad que la hiciera memorable, lo que paradójicamente la hacía más inquietante. Sus facciones eran corrientes, nariz recta, boca fina, barba de unos pocos días. Era la banalidad de su apariencia lo que la desarmaba. No era un villano de película, con cicatrices o miradas amenazadoras. Era el tipo de hombre que se mezclaba con el fondo, se desdibujaba entre la multitud, y precisamente por eso su persistencia resultaba tan perturbadora. Sus ojos, sin embargo, eran otra historia. Oscuros y profundos, a menudo ocultos bajo la sombra de su frente o el borde de una gorra que a veces llevaba, transmitían una intensidad tranquila, una curiosidad sin límites que no encajaba con el de alguien de paso. No era agresiva, no era directamente hostil, pero era demasiado sostenida, demasiado presente. Su coreografía era siempre la misma. Ana entraba, tomaba un carrito con la brusquedad habitual y se dirigía a la sección de frutas y verduras. El hombre solía aparecer unos minutos después. Nunca estaba justo detrás de ella. Se mantenía a una distancia prudencial, a menudo en el pasillo adyacente, dejándose ver sutilmente.
Si ella se detenía a elegir aguacates, él estaría en las manzanas. Si giraba hacia los precocinados, él surgiría de la sección de pastas, una bolsa pequeña y casi vacía en la mano, como si hubiera terminado ya con sus propias compras esenciales y ahora solo divagara. Su carrito, la mayoría de las veces, estaba vacío o con uno o dos artículos. Nunca la enorme carga semanal que Ana solía llevar. La primera señal de alarma seria llegó hace un mes. Ana, sintiéndose ligeramente paranoica, decidió ponerlo a prueba. En lugar de seguir su ruta habitual por los pasillos centrales, dio un giro inesperado hacia la sección de productos sin gluten, un rincón que pocas veces visitaba. Se detuvo, fingiendo leer los ingredientes de unas galletas. A los pocos segundos, una sombra se deslizó por el rabillo de su ojo. Allí estaba él, unos 15 metros más adelante, dándole la espalda, examinando unas harinas. Su corazón dio un vuelco. No podía haber predicho ese cambio en su ruta. No podía haber estado allí por pura casualidad. La certeza, fría y punzante, se clavó en su pecho. Él la estaba siguiendo. A partir de ese domingo sombrío, el placer de su ritual de compras se desvaneció, reemplazado por una ansiedad creciente. El mercado central, antes un lugar de luz y orden, se transformó en un laberinto de pasillos donde los reflejos en las ventanas de los refrigeradores se convertían en trampas visuales, y los murmullos de la gente en una sinfonía de ecos y pasos que siempre podían ser los suyos. Cada esquina era una emboscada potencial, cada giro una revelación. Su carrito, antes una extensión de su independencia, se sintió como una barrera endeble. Empezó a modificar su rutina drásticamente. Un martes por la tarde, un sábado a primera hora, incluso una vez, un jueves por la noche, casi a la hora de cierre, en un intento desesperado por eludirlo. Pero siempre, con una puntualidad grotesca, él aparecía. Nunca había una interacción, una palabra, un gesto. Solo la presencia silenciosa, el seguimiento constante, con esos ojos que parecían ver a través de las estanterías, las personas, el tiempo. La falta de explicación era lo que la carcomía más profundamente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué ella? La paranoia comenzó a traspasar las paredes del supermercado. Conducía a casa sintiendo una punzada de miedo en el estómago, mirando continuamente por el espejo retrovisor. Aparcaba el coche y antes de bajar espiaba por las ventanas, los músculos tensos, anticipando ver su figura. En su apartamento, por la noche, cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por farolas distantes le hacía saltar el corazón. No había contado a nadie la situación. ¿Cómo iba a explicarlo? Hay un hombre que me sigue en el supermercado. Sonaba a delirio, a la histeria de una mujer sola. Se imaginaba las miradas incrédulas, las sugerencias bien intencionadas de relájate un poco o estás cansada. El último domingo, la situación había escalado a un nuevo nivel de terror silencioso. Ana había decidido esta vez ir temprano, justo cuando las puertas del mercado abrían, esperando superarlo por tiempo. Pero apenas había entrado y tomado su carrito, vio su silueta familiar ya en el pasillo de los productos frescos, fingiendo leer las etiquetas de los zumos. Una náusea helada la invadió. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Esta vez la ira se mezcló con el miedo. Estaba harta del juego. En un arrebato de desesperación o quizás de imprudencia, decidió confrontar la situación a su manera. Mientras él giraba por el pasillo de los cereales, Ana dio una vuelta en U abrupta. Se dirigió hacia la sección de especias, un rincón poco transitado, y se escondió detrás de una alta estantería de botes exóticos. Contuvo la respiración, escuchando el lejano murmullo de la gente. 1 minuto, 2 minutos, entonces lo escuchó.
pasos lentos, deliberados, acercándose. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Los pasos se detuvieron al otro lado de la estantería. Pudo sentir su presencia, casi olerlo. El silencio se hizo ensordecedor. Abruptamente, Ana se asomó por el borde. Allí estaba él, unos pocos metros de ella. Sus ojos oscuros, sin el más mínimo indicio de sorpresa o prisa, se encontraron con los suyos. Por primera vez no desvió la mirada. Hubo una quietud escalofriante en sus facciones, una intensidad que trascendía la simple curiosidad. Era una mirada posesiva, casi de reconocimiento, como si ella fuera un enigma que él había prometido resolver o una pertenencia que no pensaba abandonar. De repente, él sonrió. No fue una sonrisa amable ni maliciosa, sino algo peor. Una sonrisa de conocimiento, de familiaridad que Ana no le había concedido, íntima y espeluznante. Un escalofrío de hielo recorrió la espalda de Ana, paralizándola por un instante. Rápidamente rompió el contacto visual y corrió. Dejó el carrito a medio llenar en medio del pasillo y se dirigió a las cajas con una velocidad que nunca supo que poseía, seleccionando la cola más corta, con el miedo galopándole en cada vena. Pagó lo poco que llevaba en su cesta sin apenas mirar al cajero, las manos temblorosas al sacar la tarjeta. Se deslizó por la salida con la sensación de tener 1000 ojos clavados en su espalda. El aire frío de la mañana fue un choque bienvenido en sus pulmones. Se apresuró hacia su coche, las llaves repiqueteando rítmicamente en su mano sudorosa. Una vez dentro, con los seguros puestos y el motor rugiendo, se permitió un respiro tembloroso. Su mirada fue directamente al espejo retrovisor, una costumbre que había desarrollado. Y allí estaba él. No estaba saliendo de la puerta del supermercado. Estaba sentado al volante de un sedán viejo y oscuro, aparcado a solo unos espacios del suyo. Sus ojos, incluso a distancia, le parecieron fijos en ella. No se movió, simplemente observó. Ana encendió el coche y salió del estacionamiento a una velocidad irresponsable, girando bruscamente hacia la avenida principal. Con el corazón en la garganta, volvió a mirar por el espejo. Y la vio. La silueta oscura del sedán, saliendo del estacionamiento detrás de ella, manteniéndose a una distancia constante. Ya no era solo en el supermercado. La sombra había salido de los pasillos luminosos y se aferraba a su coche, a su vida. La persecución había comenzado de verdad. El rugido del motor bajo sus pies era lo único que la anclaba a la realidad, junto con el latido frenético de su corazón que amenazaba con destrozarle las costillas. No puede ser. No. La negación era el primer muro que su mente intentó levantar contra el aluvión de terror, pero se desmoronaba tan pronto como miraba de nuevo el espejo retrovisor. Allí estaba inmutable, implacable. La silueta oscura del sedán, ahora no tan lejos como antes, las luces delanteras, 2 puntos blancos y crueles en la noche que empezaba a caer. Ana aceleró. La aguja se disparó, el velocímetro marcando cifras irresponsables para una calle de una ciudad que todavía bullía de tráfico vespertino. Se abrió paso entre los carriles, ignorando los claxones furiosos de otros conductores. No podía pensar en cortesía, en normas de tráfico. Solo podía pensar en escapar. El sedán la imitaba con una precisión escalofriante. Cada cambio de carril que ella hacía, cada frenada brusca, cada aceleración, era replicada al instante por la sombra en su espejo. No había titubeos, no había errores. Era como si el conductor del otro coche leyera su mente, como si formara parte de una inquietante danza macabra. Sus manos se aferraban al volante con una fuerza brutal, los nudillos blanquecinos. Tenía la garganta seca, áspera, como si hubiera tragado arena.
El sudor frío le perlaba la frente y la espalda, a pesar del aire acondicionado al máximo. La ciudad, antes un refugio familiar, se había convertido en un laberinto de peligros. Las luces de los escaparates parpadeaban, las farolas se sucedían como estrellas fugaces sin deseo que pedir. La gente en las aceras eran siluetas fantasmales ajenas a la persecución que se desarrollaba a pocos metros de ellos. ¿Cómo era posible que nadie más lo viera? Que nadie se diera cuenta. La sensación de aislamiento era abrumadora. ¿Quién era? La pregunta se estrellaba una y otra vez contra los muros de su pánico. ¿Por qué ella? Incontables escenarios, tan absurdos como aterradores, se sucedían en su mente. Un ajuste de cuentas del pasado que creía sepultado, un error cometido sin saberlo, una identidad equivocada, pero ninguna teoría encajaba del todo. No era una persona de enemistades. Su vida hasta ese momento había sido normal, demasiado normal para esto. Aquella sensación en el supermercado, esa mirada fugaz capturada por el rabillo del ojo, el escalofrío que la recorrió en los pasillos de productos congelados. Todo cobraba ahora un sentido atrozmente vívido. No era paranoia, era una advertencia premonitoria. Intentó una estrategia. Aceleró por un tramo recto de la avenida, esperando poner distancia, y luego, sin previo aviso, viró bruscamente a la derecha por una calle lateral oscura. Un chirrido de neumáticos resonó en el silencio de la noche, más fuerte de lo que debería. Su corazón dio un vuelco esperando ver al sedán pasar de largo, despistado, perdido. Pero no. En cuestión de segundos, las luces cegadoras reaparecieron por detrás, doblando la misma esquina con una facilidad desconcertante. El coche oscuro no solo la seguía, parecía anticiparla. Un escalofrío helado, más frío que el aire acondicionado, le recorrió la espina dorsal. Esto no era una casualidad ni un conductor impaciente. Era deliberado, calculado y, más preocupante aún, experto. El silencio dentro de su coche, roto solo por el rugido de su motor y su propia respiración entrecortada, se volvió opresivo. Miró su teléfono en el asiento del copiloto. Debería llamar a la policía. ¿Qué les diría? Un sedán oscuro me sigue. Sonaba locura a una mujer histérica. Necesitaba una razón, una prueba, algo más que su palabra. ¿Y si este juego era una distracción para algo peor? Las películas de persecuciones se agolparon en su mente, la mayoría terminando mal para el perseguido. Decidió internarse en una zona más laberíntica del centro, calles estrechas y atestadas que podían ser tanto una bendición como una trampa mortal. Viró a la izquierda, luego a la derecha, por la calle de los restaurantes en la que aún quedaba algo de vida social, esperando mezclarse entre el tráfico y los taxis. El sedán se mantuvo. No intentó acelerar ni rebasarla, simplemente fue una sombra constante, un recordatorio físico de su inminente peligro. Era una tortura psicológica. No estaban intentando detenerla aún, pero el mensaje era claro: no puedes escapar. No importa a dónde vayas. El combustible. Su mirada se desvió un instante al indicador. La aguja estaba por debajo de la mitad. Si esto se prolongaba, no tardaría en tener problemas. El pensamiento le provocó otra punzada de pánico. Estaba atrapada en una jaula de metal, con un depredador detrás, y sus recursos eran limitados. De repente, un plan descabellado, nacido de la desesperación, se formó en su mente. Conocía esa parte de la ciudad. Podría intentar un truco de despiste. Giró bruscamente a la izquierda en una calle estrecha que daba a un aparcamiento subterráneo. Las barreras se abrieron con un chirrido y se lanzó por la rampa de acceso, sintiendo el brusco cambio de la luz de la calle a la penumbra claustrofóbica.
Las paredes de hormigón desnudo, los fluorescentes zumbando y parpadeando, las columnas macizas que prometían un refugio o una trampa. Se adentró en el laberinto de plazas vacías, rodeó varias esquinas, frenando y acelerando, sus neumáticos chillando en el cemento, intentando crear confusión. El sedán la siguió sin dudarlo, sus luces reflejándose en las placas de los coches estacionados, en las tuberías del techo. No hubo un segundo de duda, de pérdida. Ana giró otra curva, luego otra, esta vez yéndose por las rampas de subida hacia la salida del extremo opuesto del aparcamiento, que daba a una calle diferente. Si lograba salir con la suficiente antelación, si lograba una ventaja de apenas unos segundos, podría desaparecer en el tráfico y que el otro coche se topara con la barrera de salida, perdiendo un tiempo precioso. Apretó el acelerador, el motor de su coche rugiendo en el espacio confinado. La rampa era empinada, sujeta por un fuerte olor a escape y humedad. La salida apareció, un cuadrado de luz brillante al final del túnel. Salió disparada a la calle, ignorando la señal de stop, casi chocando con un coche que venía de frente. Escuchó un pitido furioso, pero no se detuvo ni miró. Tenía que aprovechar la oportunidad, por pequeña que fuera. Viró a la izquierda, luego a la derecha en la siguiente bocacalle, intentando meterse en una secuencia de giros rápidos que pudieran despistar a su perseguidor. Su aliento se quedó atrapado en su pecho mientras miraba el espejo. Por un momento, solo por un brevísimo momento, no vio nada. Un rayo de esperanza, diminuto pero poderoso, la atravesó. Lo había logrado, los había perdido, pero la esperanza era una mentira cruel y efímera. Justo cuando su cuerpo comenzaba a destensarse, cuando el terror iba a dar paso a un agotamiento inmenso, la vio. La silueta oscura del sedán, emergiendo del aparcamiento por la otra salida, la que estaba en la primera calle, la que ella había evitado por estar tan cerca. Habían sabido que el aparcamiento era solo una distracción. Habían intuido que saldría por la otra parte. O peor aún, que tenían un equipo. La frialdad de ese pensamiento le paralizó el espinazo. Esto no era un individuo, era una operación, un equipo coordinado. Eso lo hacía mucho, mucho peor. Ahora el sedán no guardaba la distancia, se acercaba peligrosamente, pegado a su parachoques trasero. Las luces delanteras eran tan intensas que quemaban sus ojos en el espejo. El rugido de su propio motor se mezcló con el gruñido metálico del coche detrás de ella. Estaban listos para la siguiente fase. Fuera lo que fuera que quisieran, ya no intentaban ser sutiles. La persecución había dejado de ser un juego para convertirse en una caza sin cuartel. Ana no era solo un objetivo, era la presa. Y la noche, cada vez más profunda, engullía la ciudad, abrazando el macabro espectáculo. La siguiente curva, el siguiente semáforo. Cada segundo era una cuenta atrás para lo desconocido. El rugido del motor bajo sus pies se transformó en un grito ronco. La carrocería vibraba como un animal herido. Ana apretó los dientes, sus ojos seguían el parpadeo de las luces traseras del coche que la perseguía, reflejadas en su retrovisor. No eran uno, sino dos vehículos negros como sombras depredadoras que se habían unido a la caza. La carretera se abría en una bifurcación. A la izquierda, la autopista, una promesa de velocidad y horizontes abiertos. A la derecha, el laberinto del viejo distrito industrial, un nido de callejones sinuosos, almacenes abandonados y muelles portuarios olvidados. Sin pensarlo dos veces, Ana giró bruscamente a la derecha. La goma chirrió y el pequeño coche se inclinó peligrosamente antes de enderezarse, devorando el asfalto gastado. La autopista era una trampa para una presa solitaria. El distrito industrial, caótico y desordenado, era su única oportunidad.
Las luces de la ciudad se desdibujaron en el distante horizonte, reemplazadas por las siluetas fantasmales de estructuras metálicas y el aroma punzante a óxido y salitre. Los coches oscuros la siguieron, sus faros cortando la oscuridad como ojos amenazantes. Ana recordó viejos planos de la ciudad, detalles que nadie más prestaría atención. Un atajo a través de un mercado de pescado nocturno, una rampa de carga en desuso que conducía a un nivel inferior, un túnel de servicio. Era un conocimiento que había adquirido en uno de sus muchos trabajos temporales, repartiendo paquetes por las entrañas de la ciudad. Ahora, esa memoria fragmentada era su mapa de supervivencia. Se lanzó por un callejón tan estrecho que la pintura de su coche rozó los muros de ladrillo. Detrás de ella, escuchó un áspero raspado y un chasquido metálico. Uno de los vehículos perseguidores dudó, demasiado ancho, y tuvo que tomar una ruta más larga. Ventaja 1 para Ana. Su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho, pero una extraña calma la invadía. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero la adrenalina la había afilado, convirtiéndola en pura concentración. Enfiló hacia el mercado del pescado, ahora escasamente iluminado, con los últimos vendedores empaquetando sus puestos. La vista de su coche a toda velocidad provocó gritos, cajas de pescado volando por los aires. Pero los coches de atrás no podían seguirla con la misma impunidad. La gente se interponía, los puestos obstruían. Ana ganó unos segundos preciosos. Luego, con una explosión de audacia, torció en una calle empedrada que terminaba abruptamente en un muelle. No un muelle en uso, sino uno decrépito, con tablones podridos y barcos fantasma meciéndose. Sus perseguidores, previendo un callejón sin salida, frenaron casi al unísono, sus faros brillando sobre su coche. Ana no se detuvo. En un movimiento que desafió la lógica y la física, giró el volante con fuerza, derrapando sobre los viejos adoquines. Una rampa de madera suelta, apenas visible, era su objetivo. Estaba en desuso, destinada a embarcaciones más pequeñas que ya no existían. La tomó con una fe ciega, su coche rebotando violentamente. El sonido del metal retorciéndose y el hormigón agrietándose llenó el aire. Era una rampa improvisada que descendía a un canal más bajo, un túnel de servicio olvidado bajo el laberinto de muelles principales. El coche golpeó el suelo con un estruendo, sus neumáticos soltaron chispas al rebotar. Ana apenas controló el volante, pero logró estabilizar el vehículo. Miró por el retrovisor y vio los dos coches negros detenidos en el borde del muelle. Las luces de sus faros no podían penetrar el túnel oscuro en el que había desaparecido. Estaban atrapados. No podían bajar por esa rampa destrozada sin volar en pedazos. El silencio que siguió fue estremecedor. Solo el traqueteo de su propio coche dañado y el susurro del agua en el canal. Ana se permitió soltar un aliento tembloroso que no sabía que había estado conteniendo. El túnel era largo y oscuro, con un hormigón húmedo que goteaba desde el techo. Condujo lentamente, el motor quejándose pero victorioso. Había logrado, había escapado. Al final del túnel, la luna llena se cernía, un disco plateado que iluminaba una pequeña salida a una calle desolada. La ciudad dormía, ajena al drama que acababa de desarrollarse en sus entrañas. Ana detuvo el coche, el motor finalmente tosió y se cayó. Se apoyó contra el volante, el pecho agitado. Su cuerpo le dolía, sus músculos protestaban, pero por primera vez en horas, el terror puro había disminuido, reemplazado por una fría resolución. Sacó su móvil, la pantalla rota, pero aún funcional. No llamó a la policía. Sabía que eso sería inútil. ¿Quién le creería? ¿Y de qué la protegerían? No, esto era su problema.
Abrió su chaqueta y tocó el bolsillo interior, donde había escondido la USB. Todavía estaba allí, tibia contra su piel. La razón de todo, la razón por la que ellos la querían muerta. Los recuerdos de Mark, de las palabras crípticas que había susurrado sobre la verdad y el coste, inundaron su mente. El patrón comenzaba a formarse, aunque la imagen completa aún era borrosa. Ahora lo sabía con certeza, Mark no estaba loco y no estaba solo. Lo que tenían en esa memoria USB era tan peligroso que estaban dispuestos a cazarla hasta la muerte. Miró el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a luchar contra la oscuridad de la noche. La persecución había terminado, pero la caza no. Se había convertido en la ratonera de un juego mucho más grande y siniestro. Los había evitado por ahora, pero no podía esconderse para siempre. Tenía que averiguar qué había en esa memoria USB. Tenía que descubrir quiénes eran ellos y por qué Mark había sacrificado todo para que ella la tuviera. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero esta vez no era solo de miedo. Era de propósito. Su vida había cambiado en la última hora, se había despedazado y se había vuelto a componer. Ya no era una transeúnte, una víctima. Había sobrevivido y ahora tenía información. Información por la que habían matado. Enderezó la espalda, su mano apretando el volante. El sol ya pintaba de oro las nubes bajas, prometiendo un nuevo día. No era el final de su huida, sino el comienzo de su lucha. Ana, la presa, se había vuelto cazadora, y la ciudad, que parecía dormir, estaba a punto de despertar a nuevas verdades, verdades que ella estaba ahora irrevocablemente destinada a desenterrar. La cuenta atrás había terminado. La partida acababa de empezar.